la doctora Meneses Falcón es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en los departamentos de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas. La doctora Meneses se doctoró, valga la redundancia, en la Universidad de Granada en Antropología Social y Cultural, y dentro de sus áreas de investigación que ella cuenta incluye la antropología social y cultural, el tema de género y exclusión, el tema de métodos de investigación social también. Y voy a mencionar solo dos de los estudios como que más destaca la doctora Meneses en su perfil. Uno de ellos que son proyectos nacionales que ha hecho en España de I+D+I. Uno de ellos incluye el tema de adolescencia en riesgo, un estudio comparativo en 3 comunidades autónomas, eso es entre el 2005 y el 2008. Y otro estudio sobre riesgo, adolescencia y etnicidad, comparando 3 áreas geográficas en España entre el 2010 y el 2012. La doctora Meneses, debemos decir que nos visita invitada, como profesora invitada, para ofrecer el módulo de investigación cualitativa que actualmente están cursando profesores del campus Santo Tomás de Aquino de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, y que esperamos tener próximamente aquí en Santiago también, por lo que desde ya les extendemos la invitación a seguir compartiendo con muchos de los profesores que están aquí presentes en el mismo diplomado que esperamos tener aquí. También quiero aprovechar la presentación de la doctora Meneses para agradecer a una colega nuestra que fue la que hizo el vínculo nuestro con la doctora Meneses. Es la profesora Rosy Ruiz en el campus Santo Tomás de Aquino, que nos ha hecho este excelente contacto y del que estamos supremamente agradecidos, tanto por acoger nuestra invitación, pero también por la conexión de la profesora Ruiz. Estar aquí. Mi exposición es un pretexto para compartir, ofrecerles mi experiencia y recoger las suyas. Eso es, digamos, la ciencia, la comunidad científica, el compartir experiencia, y hoy me ha tocado a mí hacer una pequeña presentación antes de entrar al diálogo. Voy a plantear un aspecto que a mí me preocupa, que yo también he fallado en mi propia trayectoria como investigadora, que actualmente en toda la investigación que estoy haciendo la procuro ir incorporando, que es todo el tema del rigor y la calidad en la investigación cualitativa. Yo como antropóloga, mi trayectoria principalmente ha sido de metodología cualitativa, desde prácticamente que empecé a enseñar y a investigar en el año 93, que es desde donde llevo un poco la andadura, ¿no? Y no he dejado de investigar, y además de hacer investigación cualitativa propia de mi propia disciplina, que la verdad lo tengo muy fácil porque es antropología, y en antropología no hay que pelearse con nadie, no es como mis compañeros de empresariales, por ejemplo, que hay una tradición muy determinada de un modelo de trabajo y de investigación. Me parecía importante también conocer los métodos cuantitativos, y en todos los diseños de investigación que yo planteo y en el que tengo ahora mismo, que si luego podemos compartir, yo encantada, sobre todo a nivel metodológico, que creo que es lo que a ustedes les puede interesar más, la parte cuantitativa me parece importante. ¿Y por qué? Publicar al respecto. Eso no significa ser intuitiva. Ser intuitiva significa que nos dejamos empapar con los datos de la realidad social, que recogemos. Y voy a hablar de realidad social o de investigación social en campo muy amplio, no solo en ciencias sociales y jurídicas, que puede ser un campo, sino también en ciencias empresariales o de la salud, donde también me muevo. En menor medida, pero también me muevo. Tiene un carácter abierto, flexible y emergente. Ese carácter es muy diferente a la cuantitativa. La investigación cuantitativa en principio está predeterminada. Yo no puedo coger y hacer una encuesta y de pronto a la mitad decir, anda, se me ha olvidado dónde viene una cosa, y coger y cambiar, porque sesgo de encuesta, sesgo del instrumento. O sea, yo tengo que diseñarlo muy bien desde el principio, planificar todas las etapas y llevarlo a cabo. Lo cualitativo es distinto, es mucho más abierto. No puedo empezar haciendo entrevistas, recoger una realidad, analizar esa realidad, que emergen elementos que son muy interesantes e incorporarlos en la siguiente. Por tanto, tiene un carácter mucho más abierto, mucho más flexible, mucho más de ir incorporando los hallazgos, o aquellos elementos, aquellas categorías
que pueden ser muy interesantes y que nos permiten generar proposiciones teóricas que den cuenta de la realidad social. Además, la investigación cualitativa sí le interesa mucho más la heterogeneidad, los casos atípicos. Muchas de las teorías que han avanzado por los casos atípicos. No nos interesa tanto todo lo que viene en la curva normal o la homogeneidad, sino lo diferente, la diversidad. Porque ahí hay muchas veces que están los 15. Yo creo que son importantes las dos. Es importante tanto cuantificar cómo un problema social o un fenómeno social se produce, como profundizar y ver por qué se produce. Y cada estrategia metodológica ayuda a captar mucho mejor una imagen concreta. También la investigación cualitativa le interesa o quiere comprender a las personas dentro de su propio marco o de su propio contexto sociocultural. Se ocupa de los significados, de los valores, de las creencias, porque esas son fundamentales muchas veces para montar una empresa, para hacer una campaña de prevención de cualquier comportamiento de riesgo para la salud o para cualquier dificultad o, digamos, discordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay veces que decimos una cosa, pero hay veces que hacemos la contraria. El por qué ese significado, esas distorsiones entre lo que decimos y lo que hacemos, está en el mundo del ámbito cultural, de los significados. Y eso se va a captar mucho mejor desde una perspectiva, desde una estrategia de tipo cualitativo. Es verdad que hay veces que hay objetivos que podemos ir de un lado y de otro, pero yo creo que el método tiene que estar al servicio del objetivo de investigación, del objeto de estudio, y en función de eso lo podemos aplicar. Claro, para eso ¿qué significa? Que tenemos que saber una cosa y otra. Es decir, yo como antropóloga os he dicho que en principio lo más cómodo para mí era lo cualitativo. Pero si yo quiero captar bien la realidad, quiero analizar bien, yo tengo que saber de encuesta, de análisis factorial, de regresión logística y de todo lo que supone el análisis también, para saber cuándo puedo utilizar un y otro. Para ver que la realidad me está diciendo que según este objetivo puedo coger una cosa o puedo coger. También desde lo cualitativo cultivamos una doble función metodológica. Está relativamente cerca de los sujetos de estudio, de los informantes, de los participantes, para captar mejor su realidad social, pero a la vez con cierta distancia, porque si no tenemos una cierta distancia, sesgamos la información. En lo cualitativo hay un elemento que es muy importante, que bueno, para me referiré a ello brevemente, pero es evitar los sesgos que pueda haber en el investigador. Aunque, desde mi conocimiento desde lo cuantitativo, también esos sesgos que pueden existir se pueden hacer en lo cuantitativo. Yo puedo hacer una encuesta para medir el grado de xenofobia en España y puedo poner una pregunta y decir, ¿es usted racista? Pues tipo mentira, el 90% de los españoles va a decir que no. Y les aseguro que hay muchos sectores españoles que no son racistas. En cuanto le pregunte a lo mejor si permitiría que su hija se casara con una persona gitana. Es decir, en España las disputas entre españoles y gitanos, entre autóctonos españoles y autóctonos gitanos, han sido de hace 500 años. Entonces, depende de cómo yo plantee la investigación, depende de cómo plantee las preguntas, puede estar sesgado en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Otro de los aspectos importantes de la investigación cualitativa y dentro de lo que es el rigor y la calidad, que luego me voy a referir, es llevar el diario metodológico. Personalmente yo a mis alumnos, tanto de posgrado como de grado, tanto hagan investigación cualitativa como cuantitativa, les digo que es muy rico. Es muy rico anotar todo. Las dificultades que uno tiene para hacer una entrevista, pero las dificultades que uno tiene para hacer un cuestionario. Yo antes de pasar un cuestionario, antes de poner un cuestionario en la calle, me ha costado Dios ayuda. Elaborarlo, el testarlo, el que lo vean compañeros, el que me lo devuelvan. Todo eso, cuando leemos una monografía, no viene en ninguna parte. Mira la cantidad de tiempo que se echa en investigación que no sale reconocida por ninguna parte. El diario metodológico ayuda a recoger los pasos, las tareas, las reflexiones, las dificultades, los obstáculos que hay, y nos ayuda luego muchas veces a interpretar adecuadamente los datos.
cualitativa, más que la cuantitativa, involucra a los sujetos participantes. Generalmente, muchas veces, yo lo he hecho también, no es que me gusta. Haces una macroencuesta, haces una encuesta, y he hecho con adolescentes, he hecho una encuesta representativa de Madrid, de Andalucía y del País Vasco, y utilizas a los sujetos. No los involucras. Sin embargo, en lo cualitativo hay más posibilidades para eso. Para intentar que los propios sujetos participantes puedan recoger su opinión de la investigación, puedan ayudarte en un momento dado. Significa un planteamiento diferente de lo que es la investigación. ¿Para qué hacemos la investigación y al servicio de quién sí? Entonces, cada vez más en lo cualitativo se tiene en cuenta esa dimensión, que lo cuanti yo creo que a veces es complicado. No es imposible hacer, cuidado, pero más difícil de llegar a cabo. Es verdad que la investigación cualitativa tiene mucho intuitivo, un poco de creatividad, de empatizar con los sujetos, pero yo les aseguro que yo lo he aprendido. Yo no he nacido con esas capacidades y esas habilidades. Han sido años y años de trabajo duro, de meterme en el terreno, de recoger datos, la que me ha hecho manejarme relativamente bien en algunos sectores. Todavía hay muchas cosas que necesito aprender. Yo recuerdo la primera entrevista que hice, que la grabé, y les aseguro que cuando la transcribí, bueno, aprendí un montón en la transcripción, se oía más a mí que el informante. Claro, si en principio la que habla soy yo y no recojo la información adecuada, pues no lo está haciendo bien. Entonces, uno va aprendiendo. Es decir, el investigador es instrumento importante en todo el proceso de investigación, muy importante. Y precisamente porque es muy importante, hay que ir primándolo, hay que ir aprendiendo, hay que ver cuáles son las limitaciones y hay que jugar mucho con evitar los sesgos que podemos introducir en la investigación. Repito que no creo que solo sea en la investigación cualitativa, sino también en la investigación cuantitativa. Estas serían un poco las características así muy someras, muy resumidas para entrar un poco en el terreno, pero también tengo, antes de llegar a los criterios, a las formas que podemos acercarnos a ese rigor, calidad de la investigación cualitativa, hablar de cuál ha sido el estatuto entre lo cual y lo cuántico. Es decir, realmente la investigación cualitativa, bueno, pues cuando yo me he acercado, ahora hay un cierto boom, en España por lo menos, en el área de salud, en el área de empresa, los abogados mismos, quizás por sus materias, ¿no?, en ciencias sociales, de acercarse a la investigación cualitativa. Pero hasta hace 20-25 años la investigación cualitativa era calificada de subjetiva, de científica, de subestimada. Lo importante, fundamentalmente, era lo cuantitativo. Es decir, el dato, el 80%, el 30%, el 4% era lo fundamental. Sin embargo, ¿cómo debajo de ese 60% de chavales españoles que se emborrachan, qué hay? ¿Cuál es la realidad? Esa, la carta, quizás muchas veces mejor lo cualitativo que lo cuantitativo. Y sin embargo, se subestimaba. En España, principalmente, mucha de la investigación, evidentemente, si queremos medir a nivel nacional muchas cosas, está claro que la encuesta es el mejor aparato más potente que tenemos, el mejor instrumento. Pero ¿de qué me sirve decir que las niñas españolas fuman y beben más que los chicos? Si no sé por qué se hace y no puedo articular campañas de prevención. Necesito no solo tener el dato, necesito profundizar en el dato, ver qué está pasando, y a partir de ahí, por supuesto, para mí la investigación tiene un componente de transformación y de acción, y a partir de ahí esa investigación tiene que servir para algo, no solo para englosar el saber. Claro, la primacía del positivismo pues ha hecho que la investigación cualitativa haya estado muy relegada, y no haya sido valorada en su justa medida. También vamos a reconocer que tiene limitaciones. No tenemos los procedimientos de sistematización que tiene lo cuantitativo. Y lo cuantitativo, una vez que me rompo la cabeza, quedo cuestionario. Pues una vez que he hecho cuestionario, eso está estandarizado. Y eso ya, y luego tengo que analizar ese cuestionario, tengo un impacto. Aplico la estadística, que está, entre comillas, chupada, y ya tengo los datos, ya tengo los resultados, y los tengo que interpretar. En ese proceso de interpretación de la cuantitativa también entra lo subjetivo. No es
solo la investigación cuantitativa exclusivamente la objetiva. También hay muchos elementos subjetivos, la forma de generar y gestionar y la forma de interactuar. Pero también vamos a reconocer que mientras que lo cualitativo, la recogida de datos es más fácil, porque vamos con un guión de entrevista que nos guía en lo que tenemos que recoger datos del informante, es cierto que en la parte del análisis no tenemos a la famosa estadística para que nos hagan los análisis. Y claro, eso hace un trabajo difícil, hace que el investigador se sienta inseguro, hace que sea la experiencia muchas veces la que, bueno, pues te va guiando por donde tienes que hacer. Es cierto que en los últimos años también, como me dedico a la metodología también, voy recopilando muchísima investigación, muchísimas publicaciones de procedimientos, de un intento de algunos procedimientos que nos ayudan un poco a contar el análisis, a ver cómo podemos hacer algo que no sea la creatividad, la intuición y el arte del investigador. Aunque toda la investigación tiene algo de arte por parte del investigador, para evaluar los procedimientos y los resultados de la investigación cualitativa. La cuantitativa tiene unos criterios. ¿Cuáles son los que debería haber un cualitativo? ¿O vale cualquier interpretación? Es decir, esa dificultad que ustedes me planteaban de los procedimientos está ahí, y eso repercute directamente en la calidad y en el rigor de la investigación. ¿Debe aplicarse los mismos criterios que se utilizan en la investigación cuantitativa y la cualitativa? Bubayenko dice que no. Yo me voy a basar en ellos, prácticamente, y en mi experiencia de cómo ellos plantearon ya en la década de los 90, antes de la década de los 90, una serie de criterios. ¿Qué grado de generalización tienen los datos cualitativos? Mejor dicho, los resultados que tenemos en los datos cualitativos. ¿En qué medida yo puedo, con una investigación cualitativa, generalizar mis resultados? Claro, veremos un poco, porque este ha sido un gran problema. Es una cuestión subjetiva. El investigador ha hecho esa interpretación, a veces muy brillante, otra vez menos brillante, pero eso es lo que ha hecho que la investigación cualitativa muchas veces, sobre todo el no explicitar cómo trabajamos, el no tener claras las cosas y no explicar a los pasos con los informes de investigación. Y ya les digo que yo he hecho eso, por desgracia. Ahora cada vez más voy incorporando en mi propia investigación y ir planteando cómo voy haciendo las cosas. Ya les explicaré después. ¿En qué medida los hallazgos de mi investigación se fundamentan en los datos? ¿O hay una parte que interpreta? ¿Qué conexión hay entre los datos y los resultados? ¿Y cómo llego a ese proceso? Eso es importantísimo. Para, efectivamente, hay un elemento que es la objetividad. ¿O en qué medida aplico correctamente las estrategias analíticas? En lo cuantitativo está muy claro. Un análisis factorial. Ya está, cumple los criterios del análisis factorial. ¿Y en lo cualitativo? ¿Cómo se hace eso? Y el resultado, evidentemente, es muy fácil de calificar si tú no has explicado bien todo eso. Y por último, lo vengo diciendo, pero ¿cuál es el grado de sesgo del investigador? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la parte suya y cuál es la parte de la investigación? Eso tampoco lo hemos explicado muchas veces desde las investigaciones cualitativas. Y poco a poco las grandes revistas internacionales, sobre todo de impacto, lo están exigiendo. De hecho, yo soy revisora en una revista médica y a mí me dan un protocolo. Y desde luego, si no ponen los criterios de tipo de calidad, pero en lo cuanti y lo quali, porque reviso tanto quali como cuanti. Y si no vienen los criterios de calidad, yo se lo devuelvo al autor. Le digo, aquí falta, tienes que explicar qué criterios, cómo has conseguido los datos, cómo has imprimido, cómo has hecho los análisis. No vale que me digas someramente cómo se ha hecho, no, cómo se ha conseguido. Para resolver estas preguntas, planteamiento, ha habido, digamos, como 3 planteamientos a lo largo de la discusión metodológica sobre el tema cualitativo. Un primer planteamiento ha sido el que aplicar los mismos criterios que la investigación cuantitativa: validez externa, validez interna, fiabilidad, objetividad. Claro, eso es muy complicado, porque el paradigma positivista no es el mismo del paradigma interpretativo o cualquiera de los que se utiliza en la investigación cualitativa.
Con lo cual surgen las voces de decir, bueno, habrá que reformular los criterios, podemos aplicarlos tal cual. Cuando hablamos de generalización no estamos hablando de generalización estadística, estamos hablando de otro tipo de generalización. ¿Por qué? Porque la estadística no está en lo cualitativo, puede estar, ¿de acuerdo? Que hay dentro de lo cualitativo algunos elementos de análisis que cuantifican. Igual que en lo cuantitativo hay algunos elementos de análisis cualitativo. O las preguntas abiertas en un cuestionario, ¿qué es? Sino una dimensión cualitativa. Es decir, a veces no es tan fácil separar una cosa de otra. Hay una atraviesa, una estrategia metodológica está atravesando a una y la otra a la otra, ¿no? Con lo cual hay una propuesta que es la que hoy por hoy más se sitúan los investigadores, tanto especializados en metodología cualitativa como a la hora de llevarla a cabo. Uno puede estar muy interesado, estar leyendo todo lo que puede sobre metodología cualitativa, pero yo no me dedico solo a la metodología cualitativa, yo me dedico a la investigación social, dentro de un margen que me puedo mover. Luego una tercera, que no es muy compartida, pero que yo se la pongo también, o se la expongo también a ustedes, ¿no? Que es rechazar cualquier tipo de criterio, porque como la realidad es algo compleja, que vamos a llegar a ella, pues ¿para qué vamos a poner criterio? Hombre, esto tiene poco apoyo, hay que ser rigurosos, hay que hacer algo serio. Entonces, esa visión de pasar del tema, pues no es muy acogida dentro de la comunidad. ¿Cuáles son los criterios que se han ido planteando? Y ahí me digo que me voy a mirar el mundo antiguo, que son los que han planteado, ¿no? Los criterios de calidad y rigor, hay más, pero yo he cogido los fundamentales, sobre el valor de verdad, que medida de investigación está permitiendo, está basada en la realidad. Bien. Desde ahí ha sido fundamentalmente lo cuantitativo, la validez consistente, que tenía en medida la hipótesis está generada por una serie de variables y controlo todas las variables para que evidentemente pueda decir que hay una relación de causa. En lo cualitativo no podemos hacer eso. Se habla de un concepto diferente que es el de credibilidad. ¿En qué medida la investigación cualitativa es creíble? Yo tengo que hacer que sea creíble, que el que la lea diga, es verdad, eso está pasando. Bueno. Otro es el de aplicabilidad. La investigación tiene que servir para algo. Tiene que aplicarse. ¿A qué se va a aplicar? ¿A 5 sujetos? Un costo muy grande, eficiencia, eficacia. Entonces, lo que te digo, pues sí, tenemos la muestra representativa, está muy claro, si hay una aleatoriedad y es una muestra suficiente, podemos extrapolar a la población. Perfecto. Pero ¿y lo cualitativo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí se ha planteado que es el criterio de validez externa en investigación cuantitativa, y en la cualitativa se ha hablado de transferibilidad. ¿En qué medida yo puedo transferir los resultados que obtengo en un contexto a otro? Y les voy a poner ejemplos porque de esto sí que tengo experiencia, teniendo en cuenta que la ciencia hoy por hoy es aquí y ahora y que puede cambiar dentro de 10 años, y que hoy con las nuevas tecnologías y los avances tan grandes, pues es muy provisional también. Muchos de los hallazgos teóricos que vamos teniendo no son permanentes y mutables, ninguno. Precisamente el avance de las tesis doctorales, eso es lo que van haciendo, ampliando. Y luego, por último, el criterio de neutralidad, que he ido refiriendo, el que hablamos en lo cuantitativo de objetividad, y en lo cualitativo podría ser también objetividad, pero Lincoln y Cuba hablaban de confirmabilidad. Y las confirmables, y no una pretensión e interpretación o perspectiva del propio investigador. Bueno, voy a centrarme un poquito en esas 4 y tocándome en lo cualitativo, dado que, bueno, lo que me han soplado ustedes por ejemplo muy bien también lo cualitativo, y algunos también trabajan en lo cualitativo, con lo cual luego nos permitirá el debate y el intercambio. Pero me voy a centrar en precisamente cómo podemos hacer, y desde ahí aportar mi propia. La credibilidad va a hacer referencia a la autenticidad. Cuando yo entrevisto a chavales, entrevisto a informantes, ¿en qué medida eso es creíble lo que me están contando? ¿Me están contando una historia? Claro que me están contando una historia. Yo hago ciencia de la historia, pues aprendemos tantos. Necesito que la información que recoja sea creíble.
debo responder a si los resultados son coherentes en términos de mi explicación. ¿Vale? Que me diga hay una coherencia entre lo que me dice y lo que yo explico, los datos son suficientes. ¿Es preciso contar con más datos, no más datos? ¿En qué medida la población de estudio considera compleja desde mi punto de vista? ¿Cuál es la experiencia? Yo estará encantada de recibir? Primero lo de los datos, es decir, lo que me interesa es recoger datos muy diferentes sobre un mismo hecho, para saber, por ejemplo, yo hice una tesis sobre uso de heroína en mujeres, una población que perdía la memoria muchas veces con el tema de la propia sustancias psicoactivas. Para empezar, no las entrevistaba cuando estaba mal, sino cuando estaba bien. Pero yo, en la medida que podía entrevistar a sus familias, a sus colegas, a todo su círculo, le ampliaba la información. Y eso me da credibilidad y credibilidad. Claro, el trabajo en el terreno es mucho más costoso, por supuesto, pero yo no puedo hacer una definición de una realidad de las mujeres españolas heroinómanas si no triángulo de la información, si no estoy contando cuentos. Y la investigación cualitativa no es contar cuentos. ¿Qué pasa cuando no tengo otros informantes? Pues puedo triangular en el espacio. Por ejemplo, yo recuerdo que más a una informante pues era de clase social muy alta. Yo no podía entrevistar, en concreto, una era hija de un político. Yo no podía entrevistar a su círculo. De hecho, pactamos una forma de consentimiento informado, aspecto que luego les voy a hablar. Bueno, pues como la entrevisté durante varios años, yo intentaba hacer la sueca, porque no decía que eso cruzamos mucho en España, ¿no? Oye, no me acuerdo aquello que te contaste, y conseguía el mismo relato 3 veces que contrastaba. Y cuando uno miente, se le pilla. Cuando uno dice la verdad, el relato puede tener detalles diferentes, pero ahí hay una credibilidad. Entonces, esa es la mejor forma para mí de triangulación de datos: espacio y tiempo, personas. Es decir, intentar ver cómo yo no daba válida una información en muchas de mis investigaciones hasta que no había 3 informantes que me contaban lo mismo. Lo mismo exactamente no, porque lo cualitativo no es lo mismo, no es un dato igual. Pero sí que decía, si por alguien me está diciendo que ha pasado esto y este, de fuentes diferentes, el dato lo dejo. Por tanto, esto está triangulado. Por tanto, puedo decir, claro, solo tengo que contar la metodología, que no lo contamos. Si ustedes van a mi tesis, que nos la recomiendo, porque ya tiene un montón de errores, y yo la haría de otra forma diferente, yo no conté nada de esto. También es verdad que los antropólogos nos movemos en un terreno mucho mejor, porque un antropólogo sabe, cuando va a una tesis doctoral, lo que hacemos, y cómo trabajamos la observación participante, cómo recogemos los diarios de campo. Entonces me muevo en el terreno. Pero claro, cuando yo doy clase en empresa, con mis alumnos empresariales, pues a las resistencias son mucho mayores. Es diferente. No, y tampoco el año pasado la tesis doctoral en empresariales en mi universidad galardonada, hay una galardón anual, fue precisamente con metodología cualitativa. Estaban todos alucinados precisamente por eso, porque era la primera vez en toda la historia de la universidad que había una tesis que había tenido premio extraordinario y todo era metodología cualitativa en el mundo empresarial. Cosa que, claro, en ciencias humanas y sociales estamos acostumbrados, pero en el empresarial. Otra es la triangulación del investigador, es decir, intentar que distintos entrevistadores nos triangulemos la información. Yo esto lo utilizo sobre todo en el análisis. ¿Y si yo hago bien la interpretación de lo que he recogido? Si yo hago mi interpretación y mis colegas, por supuesto, esto significa que tenemos que trabajar en equipo, que la única cosa que nos hace en equipo es la tesis doctoral. Pero además, me parece un poco absurdo, pero resulta que nos enseñamos para trabajar individualmente y luego la ciencia trabaja en equipo. Yo desde que acabé mi tesis doctoral no he hecho ni un solo investigación sola. Con lo cual el aprendizaje es individual, que está bien, porque uno aprende muchas cosas, o sea, yo no digo que no sea un aprendizaje bueno, pero no está la dimensión comunitaria igual en el proceso de aprendizaje de la tesis. Y sobre todo en el análisis, claro, cuando le pregunto a mis alumnos, me dicen, ¿cómo triangulo? Digo, pues tú sola con tu directora. Digo, ya, mi directora o director me va a revisar el análisis que he hecho.
Porque lo cuantitativo es muy fácil, aplicando una estadística y sabes si está bien interpretado, ¿no? Pero lo cualitativo significa que la triangulación entre investigadores es que yo analizo mis datos, otro analiza y vemos el grado de consenso. Y vemos en quién hemos llegado al consenso y por qué. Y es tan importante el consenso que hemos cogido como el disenso que hemos obtenido. Porque hay que investigar también, porque él lo ve de una forma y yo lo veo de otra. A lo mejor es porque hay una parte de la realidad social que se nos ha escapado. ¿Qué está pasando ahí? Claro, todo este proceso, vuelvo a decirle, no lo contamos. Y es va en detrimento de la investigación cualitativa. Las características, los riesgos que hay para hacer un buen trabajo con rigor y calidad. Luego está la triangulación de la teoría. Esta es la que yo tengo menos experiencia, la verdad. Me muevo mucho más en el constructivismo. Si es cierto que desde otros paradigmas teóricos podría interpretar mucho la realidad, pero en la triangulación teórica lo que te plantea es que en qué medida unos datos recogidos pueden ser explicados con distintas teorías alternativas. Y claro, eso es magnífico. Si consigues eso, dices, oye, es que tengo un trabajo muy bien hecho, porque lo interprete donde lo interprete voy a conseguir más o menos unas conclusiones similares. Yo sé, lo cualitativo distingue entre resultados y conclusiones. A veces los resultados no son iguales, pero sí las conclusiones, que es lo importante. Y luego está la triangulación metodológica. Esa la tengo ya incorporada por sistema. No hago ningún solo diseño de investigación que me tenga lo cual y lo cual. ¿Por qué? Por lo que les he contado al principio. Entonces, si yo llego a los mismos resultados, conclusiones, perdón, desde lo cual y desde lo cual, pues estoy triangulando. Es que en la realidad algo está pasando ahí. Haciendo una encuesta, recogiendo entrevistas en la que se llevan los sujetos y ambas me llevan a una situación similar o se complementan, pues es una triangulación. Esto es importante plantearlo y contarlo en el paper, en el artículo, en el informe, en el que sea. Luego también, creo que me he dejado la validación de los informantes y la contrastación. Hay más, yo les estoy comentando algunas de ellas, para no demorar mucho y poder debatir con ustedes, pero más de las que yo utilizo y que tengo experiencia en ellas, ¿no? La validación de los sujetos de estudio informantes significa que mis resultados se los doy a ellos y que ellos interpreten y que ellos vean si realmente me estoy acercando a la realidad, ¿no? Claro, para eso significa una actitud muy diferente de los investigadores en nuestra academia. Significa que necesitamos al informante, que nos acercamos a ellos y que son importantes y que no son meros sujetos pasivos que utilizamos en investigación completamente, sino que contamos con ellos y que recogemos su opinión. Claro, esto también tiene dificultades. ¿Y si resulta que los informantes no se ven en el estudio? Pues pasan dos cosas. Una, que se suma la investigación y algo no ha. Otra, que esos desacuerdos pueden venir por algún motivo. A veces nosotros, por un tema teórico, no se ven reflejados totalmente. Cantidad de a lo mejor monografías que a veces se hacen de descripción cultural, pues hay un aspecto que sí se ve reflejado, pero hay otro aspecto que la propia comunidad no se ve reflejado. Entonces ahí la validación de los informantes es muy importante, pero muy difícil desde mi punto de vista en España incorporar. Por ejemplo, en las tres investigaciones que he hecho con adolescentes he querido introducir a los adolescentes en ello, devolver los resultados o las interpretaciones o conclusiones para recoger sus apreciaciones y determinar ahí ellos estaban de acuerdo. Y claro, los adolescentes son muy peculiares también, porque es importante acabar la investigación social. Es decir, en otros campos, a lo mejor sí, por ejemplo, en mi tesis sí que cuando yo le devolví a las mujeres que había recogido su historia de vida sobre sus trayectorias vitales en el uso de heroína, pues sí que se vieron reflejadas en mi interpretación, en la trayectoria que suponía un camino de cierta destitución. Con lo cual, bueno, pues hay una validación. Si los sujetos de estudio pues, se ven ahí, quiere decir que no estoy muy desencaminada, que esto no me lo he intentado. Con lo cual hay que intentar conseguir de alguna forma. Les digo que no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. Y la medida que lo vayamos haciendo, tendremos más práctica, lo contaremos y nos apoyaremos unos a otros dentro de la comunidad científica para hacerlo mejor. Porque así aprenden unos y otros. Siguiente. Que yo no era la directora, prácticamente los investigadores
investigadores que investigaban sobre el tema, sobre todo en la parte norte de España, que no lo habíamos tocado, conseguían las mismas conclusiones que nosotros. Por tanto, en la medida que un trabajo está bien documentado, bien detallado, tiene una comparación constante, consigues la saturación del contenido y haces un muestreo teórico, que ahora iré un poquillo a explicar qué es eso, que viene de la teoría fundamental principalmente, podemos llegar a describir también un contexto que saber en qué medida las conclusiones que sacamos de ese contexto las podemos extrapolar o transferir a otros contextos. Y yo tengo experiencia de que algunas de las informaciones que saco o de conclusiones que saco de investigación son transferibles. Evidentemente con un alcance determinado, a un contexto determinado, no al mundo mundial. Pero es que yo creo que hoy es difícil sacar unas conclusiones al mundo mundial. Es decir, la perspectiva subjetiva, cultural, hace tantos matices que es difícil poder decir el consumo de cualquier sustancia o de cualquier producto sea igual en todos los países. Ni en España, ni en Dominicana, ni en ningún otro. El muestreo teórico que les iba a decir es un muestreo totalmente diferente. Supone que el investigador va a marcar los criterios de selección de la muestra. Y puede hacerlo de dos formas. Una, el muestreo abierto, en bola de nieve, pero buscando distintos puntos para no sesgar la muestra, en distintos contextos, en un contexto, en otro. Por ejemplo, en el tema cuando nosotros entrevistábamos a los chavales que consumían pastillas, yo me recorrí en Madrid y todas las discotecas. No hubo discotecas que, aunque luego centralicé dónde debía estar, porque no se puede estar en todos los sitios. Entonces, uno se va llevando a otro. El análisis de la entrevista me va diciendo, anda, este chico tiene estas características, pero si tuviera esta otra y otra y otra, inmediatamente buscas otro informante con características diferentes para ver qué te está diciendo. Y a partir de ahí es un análisis, recoger entrevista, hasta que saturas. Hasta que ya por más que sigas entrevistando, no vas a conseguir información nueva, relevante. Información siempre, porque lo cualitativo es muy rico y uno puede estar recogiendo hasta el infinito. Ahora, hay que tomar la decisión de que en qué medida ya lo fundamental para responder a mis preguntas de investigación, a mis objetivos de investigación y ver mis hipótesis, ya por el material no me aporta nada nuevo. Así, esto es muy rápidamente lo del muestreo teórico les estoy contando, pero es una estrategia interesante que viene de la teoría fundamental de Glasser y Strauss y que desde luego lo importante de la teoría metodológica en investigación es acoplarla a la investigación. Tenemos ahí, se acopla en función del objetivo y objeto. La confiabilidad. La confiabilidad se refiere, esta está muy relacionada con la primera, con la creabilidad, ¿no? Se refiere a la consistencia y a la coherencia que tiene. ¿En qué medida yo he sido coherente? Yo a veces cuando corrijo algunos trabajos de los proyectos de tesis, digo, vale, planteas una cosa el objetivo, haces otra cosa la metodología, y pretendes hacer otra cosa, no hay coherencia. Que tiene también una coherencia. De tal manera que cualquiera que lo lea dice si es coherente, o cualquiera que quiera replicar tu trabajo lo puede hacer. Evidentemente no es un cuestionario que nos pasamos de uno a otro, pero son los procedimientos. ¿Cómo entramos en el campo? ¿Cómo salimos del campo? ¿Cómo hacemos las entrevistas? Todo eso, en la medida que es confiable, puede ser planteado y recogido por otras personas o por otros investigadores, ¿no? La replicabilidad es un elemento importante que tiene la fiabilidad, por lo menos en lo cual yo creo que este criterio se intenta adaptar. Mejor o peor se intenta adaptar, pero no está separado de los otros anteriores, del de credibilidad y el de transferibilidad. Generalmente las preguntas, si son claras, hay conexión entre los propósitos y los objetivos y la metodología utilizada, y la estrategia fundamental que se utiliza en la confiabilidad es la auditoría externa, es decir, alguien externo evalúa ese estrategia. Claro, en el tema de las tesis doctorales, pues es muy fácil, está el director, es el que ve que efectivamente hay una coherencia. ¿Qué pasa cuando lanzas la investigación y hay una incoherencia? Bueno, los colegas te pueden ayudar, o la comunidad científica te pone a críticas cuando no has hecho una cosa. O que
porque al revés es un 80-20, me pongo en el 80 y más, y si es malo, pero no pues con el otro contrario, ¿no? Entonces las interpretaciones pues las hacen los investigadores. Entonces, ¿en qué medida somos fieles? ¿En qué medida evitamos los sesgos que podemos introducir? No somos, ¿cómo diría yo? No somos neutrales. Yo no creo que sea neutral, ni que la comunidad científica sea neutral. Hay que ser objetivos y rigurosos. Ser buenos profesionales de la investigación. Pero una de las formas en las que podemos ser objetivos es diciendo cuáles son nuestros presupuestos teóricos para empezar. Yo ahora estoy trabajando en una investigación que me ha encargado el gobierno español sobre el tráfico de niñas y mujeres con fines de explotación sexual en España. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor destino de mujeres traficadas. Yo, cuando escribo mi informe, tengo que dejar claro que yo no estoy de acuerdo con la prostitución, que yo soy abolicionista. Eso no quiere decir que yo no tenga en cuenta a las mujeres que están ahí y hay que ayudarlas. Eso es otra historia. Pero yo no estoy de acuerdo con que se reglamente, ni tampoco que se prohíbe, y encima le pongan multas. Pues no tienen bastante ya las mujeres como para que encima en España. Y además tenemos algunos políticos en España que quieren poner multas. Incluso llevárselas a la prisión, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo tengo que decirlo en mi informe, porque la interpretación que pueden hacer de mi informe no es la misma. Y les cuento este campo, pero en todos los campos son posicionamientos. Yo trabajo en el mundo de las drogas también, y he hecho investigación y he trabajado en intervención. Yo llegué a la universidad por intervención, por trabajar en la realidad. Cuando yo acabé la universidad, si me hubieran dicho que iba a ser profesora universitaria, no me lo creo. Ha sido la realidad social la que me ha ido llevando, interpelando y formándome para ello. Entonces, pues yo tengo posicionamiento. Ahora, eso es una cosa en mi ideología. Yo tengo que ser rigurosa y trabajar bien y dar una buena realidad y exponiendo tanto lo que me gusta como lo que no, porque es el público, tengo un deber con la sociedad, que es quien tiene que tomar acción de mis resultados. Y si yo hago una buena investigación, mi trabajo servirá para una transformación, para un cambio, para la sociedad. ¿Cómo se consigue la confirmabilidad? Pues volvemos otra vez a la auditoría externa, con lo cual muy complicado. Y existe una palabreja que utilizan los ingleses, que se llama el tracking, que yo lo traduzco por objetividad. ¿Y en qué consiste eso? Pues es un proceso en el que intenta el investigador, y debe, pero claro, no debe intentar para sus adentros y para el mundo íntimo, sino que tiene que explicar en el proyecto, y lo tiene que plantear en la sonografía. Y les digo la verdad, no fallo en esto, yo no lo cuento. Algunas veces sí, cuando la posición es un tema complejo, pero debemos decir un poco cómo intentamos que nuestras concepciones, que nuestros valores, que nuestras creencias no influyan. Si yo no soy católica y quiero estudiar a los musulmanes y a los budistas, pues tengo que decir que soy católica, porque si no, puedo tener una visión distorsionada del tema. Bueno, siguiendo todo esto y muy brevemente me pasaría a la última parte que me parece que es fundamental para que una investigación sea de calidad. Me voy a centrar en lo cualitativo, pero había cosas que podríamos aplicar a lo cuantitativo. Que sea éticamente libre. Es decir, si hay unos principios éticos que no están en la investigación, esa investigación no va a tener calidad y evidencia. Y yo lo resumo en 8. En primer lugar, informar y explicar de los objetivos de estudio, quién lo financia y en el uso de los resultados a los informantes. Se merece conocer qué estamos haciendo. Una cosa es contarle el proyecto completo, que no les importa, pero sí decirle para qué estoy, quién me está financiando el estudio, luego después en el coloquio les cuento alguna anécdota que me ha sucedido precisamente en este tema, y cómo voy a utilizar los resultados. Pueden ser perjudiciales para ellos o no. Tengo que valorarlo, tengo que pensarlo y tengo que decidirlo. Segundo, la participación de los informantes debe ser voluntaria, no puede ser coaccionada. Y esto es muy complicado, sobre todo en este momento, cuando estoy trabajando con víctimas, donde tengo que acoplar las técnicas de investigación a la víctima, porque lo primero son las personas y luego la investigación. Y la investigación acaba cuando puede dañar a las personas. Con lo cual, tengo que trabajar con su voluntariedad, pero con la importancia de que su testimonio es fundamental para intentar coger a los tratantes. Con lo cual, tengo que jugar esas cosas. Y eso a veces no es fácil, pero la tengo que buscar.
Tercero, protección de la identidad de los informantes y el respeto a su dignidad. Generalmente usamos siempre seudónimos. Y les aseguro que yo usaré seudónimos en todo, pero en mi tesis doctoral, pues un miembro me identificó a una de las chicas. Y se me pusieron los pelos de gallina, pero se dice en España. No publiqué la tesis, y en España. Es decir, y cambié los nombres, cambié todo, pero claro, eran historias vitales. Esta era una chica que era enfermera, que acabó siendo atracadora de bancos, y mira por dónde había trabajado con un médico que puse yo en el tribunal. Y mira por dónde, que mala suerte de la vida, ¿no? Pues eso, pues son situaciones que por hecho, porque si lo he identificado, vale, también está mucho la casualidad, el azar y todas esas cosas. Pero debo tener cuidado en la identificación de los sujetos de estudio. Claro, en el campo empresarial es muy complicado, porque, ¿y si yo estudio en una empresa y ahora no puedo decir qué empresa es? Claro, y la competencia, pero claro, hay empresas que son únicas. Tiene que pasar ustedes como en España. Hay empresas que son únicas y en el momento que uno se pone a describir, dice fulano o tal empresa. Y ahí tenemos un lío. Pues hay que trabajar y ver cómo se hace eso. Porque la investigación empresarial hay que hacerla. Y es importante. Y hay que hacerla actual. Evitar las consecuencias negativas que nuestro estudio puede producir. Y esto en la investigación social y en la empresarial. ¿En qué medida el estudio que voy a hacer sobre una empresa repercute negativamente en ella? Ojo, se te va a hablar de cuidado. Porque claro, inmediatamente la empresa va a decir, pues inmediatamente de ninguna. Porque, bueno, pues esto es un hándicap que tenemos los investigadores que tener presente. Incorporar la reciprocidad y ofrecer algo a los informantes. Yo creo que todos los investigadores debemos hacer algo. Es un detalle. Si uno va a una empresa, va a recoger datos, los primeros que tengan tus resultados sean ellos. También en qué medida puedes echarles una mano. Si yo me involucro con víctimas, en qué medida puedo echarles una mano. Es decir, en función de buscar una cierta reciprocidad. ¿Por qué? Porque no podemos ir a lo nuestro. Somos de la academia, somos investigadores, vamos al terreno, recogemos lo que nos interesa, lo vamos y nos importa tratamos el resto. Eso no es éticamente correcto. No es una práctica habitual, pero distorsiona nuestros resultados y nosotros nos callamos. Y eso puede perjudicar o nuestra publicación, o yo no sé aquí, pero no tengo experiencia. Cuando me encargan un estudio del gobierno, malo, y ahora me acaban de encargar uno. Pero tuve uno sobre prisiones, que pena, porque claro, tenía que si puedes ponerlo de esta forma y podemos quitar esto, y cuando me dieron la opción el 70% del informe no se publicaba. No puede ser. Hay que presentar adecuadamente los hallazgos, pero tampoco no se puede vender a quien quiere, con lo cual hay que negociarlo previamente, todo muy bien negociado. Mantener la responsabilidad con los colegas, cuidado. Saben entrar en el terreno de estudio, pero sabían saber salir, ¿no? Mi empresa, la que yo estudiaba, ya no dejo que nadie se acerque. O mi campo de estudio, y lo boicoteo, y ya soy yo la única experta que sabe que puede entrar. No, hay que saber entrar y salir. Y darle el relevo a los compañeros, para que ellos puedan tener otra perspectiva, para que ellos puedan triangular, para que ellos puedan hacer auditoría también, porque eso es riqueza para nuestros resultados de investigación. ¿Para qué está la investigación? Para mejorar nuestra sociedad. Pues ese es el objetivo que no se debe mover. Lo que pasa es que hay veces que hay objetivos personales que se cruzan y que no hacen que una investigación sea fácil, ¿no? Políticamente queremos. Y por último, tenemos una obligación de aprendizaje con los estudiantes. Facilitarles el aprendizaje, el acceso a prácticas. Yo a mis estudiantes, en la medida que puedo, les invito, no puedo llevármelos a todos, pero mi trabajo etnográfico, si hago observación participantes, tengo un grupo de excursión para que ellos vayan. Incluso yo tengo becas de mis estudiantes, cada vez que necesito a alguien que me pase datos que no sé qué, cojo estudiar. Y procuro dedicarme con ellos al aprendizaje, no simplemente que me hagan una mera labor administrativa. Tengo que aprender a enseñar a otros a que lo hagan, porque yo no soy eterna, ¿no? Y el relevo es claro. Y ya les he aburrido bastante. Ahora quiero que veáis a ustedes, quiero que me aporten también ustedes sus experiencias y sus dudas, sus dificultades. Yo creo que les he transmitido algunas de las mías.
y de las cosas que entiendo yo que pueden beneficiar a la investigación social en general y cualitativa en particular. Muchas gracias por su atención. Ahora la reacción de ustedes. Comentarios. A veces te dicen, oye Carmen, no te escapes, que eso no lo podemos hacer. O a mis compañeros de la universidad dicen, oye Carmen, eso no es posible. Bueno, pues ahora con la decir, no sé. Hola, mi nombre es Laura, yo trabajo en el Parlamento de Administración Hotelera. Y en verano, así, justamente la maestría es mi servicio. Entonces, durante todo el proceso de desarrollo de la tesis, para nosotros fue muy fácil la idea de una investigación cualitativa. En realidad no sabíamos lo difícil que era, porque durante el proceso nos dimos cuenta primero que la encuesta que hicimos, los resultados eran totalmente diferentes a los que esperábamos. Entonces tuvimos una vez atrás y volver a reformular esas preguntas, porque aunque se le hicieron preguntas específicas, no consideramos, por ejemplo, el asunto cultural dominicano. Nosotros los dominicanos se nos hace muy difícil dar respuestas si sabemos que esa respuesta puede causar una reacción negativa en esa persona. Entonces, a veces no somos 100% sinceros, sino que respondemos lo que creemos que usted quiere escuchar. Entonces, eso nos afectó directamente a nuestra encuesta. Y hablamos con la profesora que es americana, muy diferente a los gringos, como ustedes no son muy abiertos a decir su opinión y a dar de conocer sus sentimientos. Tuvimos que formular todo eso. Resultó que aunque sabíamos las conclusiones porque conocíamos el desarrollo de la tesis no nos daba esas conclusiones. Entonces tuvimos que comenzar a investigar y a estudiar y a leer sobre la cultura, a leer sobre las diferentes. O sea, lo que pensábamos que iba a ser muy fácil porque donde íbamos a preguntar resultó 10 veces más difícil que una cuantitativa si hubiésemos venido tal. Entonces tuvimos que buscar otras herramientas, por ejemplo, algo que se llama el diseño empático, que es una investigación a través de la observación y de la toma de datos, donde no encuestábamos directamente a la persona, sino que nos sentábamos de una forma ausente, sin que las personas tal vez no notaran, o sencillamente nos hacíamos pasar por clientes, y ahí teníamos que sustentar ese resultado con la obtención de datos. O sea, tuvimos que hacer videos, tuvimos que tomar fotos, para que lo que queríamos concluir tuviera realmente una base real de cómo logramos llegar a esa conclusión. Y entonces resultó que la investigación fue mucho más difícil de lo que pensamos. Tuvimos que estudiar mucho más de lo que pensamos. Tuvimos que buscar en datos en otras fuentes anteriores momentos o situaciones similares, porque como es cualitativa es única, es cada quien un caso que puede ser subjetivo. Entonces, realmente al final los resultados fueron buenos porque la profesora se sintió satisfecha. Pero yo también entendí toda esa parte de que una encuesta muy cerrada no da los resultados cualitativos que queremos, todo eso. Entonces, nos dimos cuenta que las herramientas tradicionales de una investigación cuantitativa no necesariamente tienen que ser las herramientas de una cualitativa. No funcionó más un video que una encuesta donde la persona de forma abierta pudo también responder muchas cosas. O sea que, fue muy interesante, fue muy reconfortante las soluciones, pues fue mucho más, son conclusiones más trabajadas por nosotros mismos, más que un resultado de una tabla, un resultado de un número, pero al mismo tiempo fue mucho más difícil llegar a alcanzar ese resultado, porque es subjetivo todo, en verdad. O sea, hay que buscar la parte de sustentar esa subjetividad, de cambiar eso por algo más objetivo. Eso es aprendido. Hasta que uno coge el ritmo, ¿no? Y va aprendiendo y va. Pero es verdad que los principios son duros. O sea, yo no lo voy a decir clarísimamente. Si también te metes en el terreno, pues tienes muchas dudas. Y si tienes una buena guía, estupendo. Pero a veces no tienes la guía que te dice cómo hacerlo. Entonces, el utilizar distintas técnicas cualitativas, cuantitativas y cualitativas, ayuda mucho. Precisamente para contrastar, para recoger datos diferentes, de cómo se diga, estoy de acuerdo contigo, no es fácil,
pero la riqueza que da, por ejemplo, ahora mismo en España hay una investigación que se está haciendo, se están haciendo varias en el mundo empresarial, pero que yo estoy implicada y estoy como codirectora. Una es el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, cómo se produce el emprendimiento. Para estudiar los motivos del emprendimiento y cómo se enciende la luz, una encuesta falla. Es una cuestión subjetiva, donde hay un montón de elementos de los sujetos que o se toca la metodología cualitativa o difícilmente. De hecho, la tesis que se está haciendo sobre el emprendimiento, de cómo se produce el emprendimiento, que genera éxito y cómo es el emprendimiento no, está claro que tiene que coger la dimensión. Todo el tema que tiene que ver con cultura empresarial, o se introduce la metodología cualitativa o no se llega de verdad. Claro que se puede hablar por lo cuanti, pero no llega. No llega al sentido, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que se está trabajando, otra tesis que se está haciendo sobre sostenibilidad, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad, el modelo de producción, de proveedores, etc. Pues es una cuestión que pues, se puede sacar cuantitativo, pero ¿por qué el que contrata a un proveedor realmente cumple con los criterios de sostenibilidad del medio ambiente, etc.? En eso va la tesis. Pues la encuesta rellenas y ya está fuera. Hacer la entrevista, el tener, vas a sacar otras dimensiones que no las sacas por fuera. Es que se complementan, es que no es ni una ni otra mejor, es que necesitamos las dos. Pero es duro al principio, tú persiste, porque al principio hasta que uno se va situando, pues sí, pues está ahí más complicado. Si tienes quien te guíe, estupendo. Yo no tuve tanta guía, la verdad. Tenía mi director en Granada y yo recogía datos en Madrid, por lo cual, pues muchas cosas tuve que aprender a base de meter la pata. La verdad es que yo he aprendido mucho en mis errores, mucho. Y los comparto, para que alguien no meta la pata que yo metía. Totalmente, emula lo que pasa aquí también en el país. Y una de ellas, sobre todo en el área de los negocios, que mencionó en su posición, tiene que ver con cómo nosotros preservamos la identidad, sobre todo cuando se trata de empresas. De las experiencias que ha tenido, ¿cómo juega usted con esa dinámica de tener que hacer la investigación o también cuidar la parte pública de la investigación, pero cuidando este aspecto ético también? Vamos a ver, yo os voy a contar lo que le cuento a mis alumnos desde la experiencia, pero si le digo yo la experiencia que tengo de empresa en este momento, pues se van a reír ustedes, porque ahora con el tema del tráfico de mujeres, a los empresarios que estoy entrevistando son a los de los puticlub, con perdón. Entonces no tiene nada que ver con lo que ustedes puedan estar interesados en la empresa, ¿no? Vamos a ver, yo creo que al empresario, para que colabore, hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno, ¿qué va a ganar él con tu investigación? Prepárate. Mira a ver qué puede ganar con esa investigación. Es decir, lo aspecto mucho más pragmático, ¿no? Entonces, desde ahí es una cuestión de vendérselo. Yo se lo digo a mis alumnos de doctorado de empresa. Véndenos tu proyecto. Y además, incluso, sácanos las penas para que te lo financien. Porque si les interesa y ellos pueden tener una repercusión de la cabeza para ver cómo le puede beneficiar a ese empresario. En un proceso tiene que ver si es posible la reciprocidad. Búscate esa reciprocidad, ¿vale? Entonces hay empresas que son más fáciles y empresas que son más fáciles. Segundo, hay un proceso de credibilidad de tu persona. ¿Por qué el empresario te va a confiar sus datos? Tú eres creíble. ¿Tú en qué medida puedes utilizar eso en la competencia? Y le arruinas la vida, claro. Bueno, pues búscate la forma de ser creíble para ese empresario. ¿Cómo? Buscar gente alrededor del empresario que sean muy amigos suyos y que te lo presenten. Y que den pie de que tú eres y vas a ser creíble y vas a ser... vas a mantener el anonimato. Yo trabajo y se lo doy a mis alumnos con el consentimiento informado para todo. A veces lo hago siempre que es un experto, un empresario, consentimiento informado por escrito, donde yo me comprometo a que la utilización de los datos
los resultados y toda la versión que me da es exclusivamente de investigación, no identificando a nadie, y se lo doy por escrito, y que me atengo a las leyes de protección de datos españoles. A veces, cuando no lo doy por escrito, lo grabo. Yo generalmente lo cualitativo grabamos, y lo primero que hago, esto que vamos a hablar es confidencial, y utilizaré tu discurso sin identificar, y queda grabado. Y además, cuando he terminado de hacer la transcripción, se la doy al empresario y le digo, matízame lo que quieras. Bueno, al empresario no, a mí son otro tipo de informantes. Por ejemplo, ahora que estoy con el tema entrevistando a la policía, a la fiscalía, a ONGs, entonces cuando hago una entrevista a un fiscal, le doy un consentimiento informado prescrito, vaya que me pueden curar, porque casi conoce la ley mejor que yo, o sea, que si me la salto, preparada estoy, ¿no? Pero además le hago una devolución, digo, matízame lo que quieras, una vez que está transcrito, si hay algo que hemos entendido bien, etc. Y luego mantengo una relación en la medida que pueda con algunos informantes, intentando que la parte del proceso, de interpretación, ver que no dañe al otro. Claro, eso con la empresa hay que hacerlo. Aún así hay muy complicado. Hay empresas españolas, por ejemplo, que son únicas. Y entonces, si alguien quiere hacer una investigación, una tesis con una empresa única, lo tiene muy complicado. Porque es que en el momento que se ponga a definirla, solo es esa. Entonces ahí hay que negociar con la empresa. Y habrá datos que pueden ser publicados y datos que no. Hay que negociar. O haces el estudio, o cambias el estudio, o negocias con la empresa. Es verdad que la empresa lo tiene muy complicado. O sea, yo tengo más margen de acción en un momento dado. Porque, bueno, un fiscal, pues evidentemente me puede coger, la policía me puede coger por escrito, ¿no? Pero un empresario es mucho más complicado, sobre todo en uno de la libre competencia, etc. Entonces yo creo que hay que negociar todas esas cosas, buscar el interés del empresario, venderle bien el proyecto, déjame muy claro que se lo crea, no es que se lo dejes tú, es que se lo crea. ¿Y cómo nos creemos que alguien nos dice algo? Porque viene otro que nos avala a alguien, ¿no? Pues buscar avales. No sé, se me ocurre por ahí, yo eso es lo que le cuento a mis alumnos, porque yo veo esas dificultades. O sea, yo les explico, oye, tenéis que, Carmen, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, orientas al alumno. Pero cada uno, como es su tesis, es su tema, conoce muy bien el sector empresarial, sabe acoplarlo mejor que yo, por ejemplo, que no es mi disciplina. O sea, yo sé y le oriento en lo que debería hacer. Pero luego, en el momento que ellos se acoplan en el terreno, lo acaban sacando adelante. Yo quería hacer algunos comentarios en base a mi experiencia reciente de haber sustentado una tesis doctoral en una universidad extranjera. Lo primero que cuando yo empecé mis estudios de doctorado y empecé a leer sobre los diferentes paradigmas de investigación, lo primero que sale es la guerra de siglos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Y en los últimos tiempos, claro, se ha visto que esa guerra es una guerra inútil, y yo le entiendo que es inútil por dos razones. Primero, porque el paradigma de investigación que tú sigas depende del propósito de tu investigación. Y por otro lado, que existe la alternativa del enfoque de métodos mixtos, como te explicaba, a nivel de métodos de recolección de datos se pueden usar ambos, lo cualitativo y lo cuantitativo. O sea que esa es una guerra que yo traté de aclararme a mí misma para poder terminar mi tesis y verlo de esa manera, que no tiene que ser una guerra, sino que si mi propósito es generalizar, lo preferible sea que me vaya por el paradigma cuantitativo y no cualitativo. Pero si no es generalizar, por ejemplo, en el caso de medicina, que es una medicina que la va a beber todo el mundo, pues ahí ya es diferente. Y eso no puede ser solamente estudiar percepciones o hacer algo exploratorio como en lo interpretativo. Bueno, por ese lado. Por otro lado, el compañero que hablaba del tamaño de la muestra, yo creo que también eso tiene mucho que ver con el propósito del estudio, y también que existen técnicas para uno determinar ese tamaño. Y
Por otro lado, la importancia de la credibilidad y de la confiabilidad, esa era una de mis grandes preocupaciones cuando yo empecé a hacer mi investigación, porque además yo como investigadora era parte del contexto que iba a investigar. Entonces, para mí eso era una preocupación, porque yo decía, y si al final no me creen o no confían en todo este trabajo que yo he hecho, que yo sé que es serio, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles elementos yo hice uso, elementos de investigación yo hice uso? Bueno, validación de externos, validación de los informantes, pilotear las preguntas de la entrevista, pilotearla con un grupo de profesores que no eran participantes del estudio, o sea, asegurarme en diferentes formas de que lo que yo estuviera planteando fuera así y no pudiera interpretar de otra manera. También otra parte importante es ya al momento de escribir la tesis, es explicar mucho, como usted decía. O sea, yo no puedo dejar a que el lector interprete, no, yo le tengo que decir exactamente cómo lo hizo y qué pasó, detallar en esas explicaciones, asumir postura, o sea, cuál es mi postura como investigador sobre esto, y también reconocer las limitaciones. Eso yo creo que da credibilidad cuando uno es capaz de decir, mire, lo que yo hice yo creo que tiene esto y esto, estos aportes, pero también para mí fue una limitante esta y esta, y cómo yo las manejé, las limitaciones, no solamente decir cuáles fueron, pero ¿qué hiciste? Eso es importante. Y por último ya, y en base a mi experiencia, el peor momento para mí de una investigación, sobre todo cualitativa, cuando uno hace entrevistas, es cuando uno se encuentra con todas esas transcripciones ya en físico, que uno dice, ¿y ahora cómo le voy a entrar a todo esto? ¿Cómo voy yo a lograr hacer un análisis? Entonces, a mí en mi caso me ayudó mucho un modelo que presenta Hilary Ratner, una inglesa, de 6 pasos para usted, ¿cómo se dice? Reducir esa información. Por supuesto, eso ahora yo no lo voy a explicar porque no viene al caso. Y la organización de la data para luego el posterior análisis. O sea que en mi experiencia y el papel del investigador, la investigación cualitativa, para mí esos fueron mis 2 desafíos mayores. Estoy de acuerdo contigo, es verdad, yo soy una persona que no por ejemplo testar los diarios de entrevista, hay que testarlos previamente, porque, bueno, pues no sabes. De hecho, por ejemplo, en la investigación de adolescentes había un elemento que era la identidad. No es lo mismo preguntar a los chicos y chicas gitanos que a los chicos y chicas de origen latino o autóctonos de ninguno de los dos grupos. Eso había que testar las formas de preguntar, no entendían qué era el riesgo. Estoy de acuerdo. Y hay otro elemento que has dicho que me parece fantástico, yo no lo he abrido ahí, pero estoy de acuerdo contigo y lo retomo, el tema de decir cuáles son tus limitaciones. Efectivamente, en medicina eso es callada, es decir, todas las revistas médicas, el impacto, o no pones las limitaciones o el revisor te lo va a decir. En ciencias sociales eso todavía cuesta introducir. Y en empresariales, por lo que yo también veo, ahí sé menos, porque no es mi disciplina, pero también. Pero sin embargo, en el mundo del campo de la disciplina de la ciencia está ya muy incorporado. Y es fundamental reconocer cuáles son tus limitaciones, cuáles han sido las dificultades, cómo las has enfrentado. Porque es que eso ayuda a otros. Claro. Totalmente de acuerdo. En mi caso, mi experiencia fue muy similar a la de Federica con mi tesis doctoral. Algo que me ayudó mucho fue a tener una apertura a cómo trabajar las limitaciones que uno se encuentra en el terreno y aceptar que uno va a hacer cambios en la investigación, no ser como rígido. Esto es lo que yo quiero investigar y ya. O sea, en mi caso yo tuve que ser, de cuando inicié hasta como terminé, fue un tramo muy arduo, muy difícil. Y algo que también me ayudó mucho es una referencia del diario metodológico. O sea, es algo muy, en el caso mío en particular, que fue una tesis que al mismo tiempo trabajando, que no es que uno se va a esa isla y va solamente a investigar, no. O sea, ese que tomar y volver a retomar lo que quedé, o sea, si no hubiera sido por ese diario, yo creo que yo no llegué. O sea, fue de mucha utilidad realmente. Es que es una
Sí, gracias. Me ha encantado, la verdad que sí, porque ha sido como una especie de retroalimentación y a la vez de nuevas ideas. En cuanto a mi experiencia de tesis doctoral, yo siempre he dicho que a veces la investigación no es como un traje a la medida. O sea, a veces los estudiantes se trazan unos propósitos o uno mismo en un proceso investigativo, tú te trazas unos objetivos, unos propósitos perfectos en tu diseño, es así, es así, es así. Pero resulta y viene el caso, como decía Federica o como decía ella, que en el camino se te presentan tantas cosas, tantos tropiezos y que definitivamente pues tú vas construyendo el proyecto, sobre todo en cualitativo. Yo tuve una experiencia en mi investigación y fue precisamente ya en la fase de recolección de datos, y es, por ejemplo, que bueno, dentro de las instituciones que yo tenía objeto de estudio, hubo una institución que después que tenía yo casi todo amarrado, hubo una parte de los datos que no lo pude conseguir y yo estaba casi volviéndome loca a último momento. Cuando tú tienes fechas establecidas, que esto tiene que ser en tal fecha y todo eso, y que en las tesis doctorales generalmente los asesores, mentores son hay una cierta rigurosidad. Entonces, bueno, pues definitivamente yo llamé a mi mentor, era costarricense. Entonces, tengo esta situación, me estaba volviendo loca, decía él, ¿y cuál es su problema? Y yo, no, mire, que me faltan estos datos, porque ellos son así un poquito cuadrados, ¿no? Y yo le dije, sí, pero imagínese que me faltan estos datos, ya tengo todo esto, pero ¿y cuál es su problema? Deje ese dato afuera, porque usted se está volviendo loca. Y yo, no, porque imagínese que, no, usted explique todo eso, diga cómo pasó, cuál es su procedimiento, haga esto, o qué usted quiere, inventarse el dato. Me decía, ¿qué usted quiere inventar? Y yo, no, precisamente por eso le digo, dice, no, usted no tiene que volverse loca, esa es la realidad de su investigación, usted tiene que explicar y especificar lo que está ocurriendo y hasta dónde usted llegó y qué es lo que usted está haciendo, o sea, como que fue muy interesantísima la experiencia, porque ahí tú te das cuenta que realmente la investigación, y son tantas las cosas en el proceso que te cambian, entonces definitivamente esto no es un traje a la medida. Y a veces nosotros como profesores, asesores, muchas veces queremos meter a los estudiantes en un traje a la medida. Claro, no es mi caso, porque ya yo aprendí de todo ese proceso, porque uno vaya que aprende, que sí, pero eso creo que sí, que es interesante que lo reflexionemos como asesores y profesores de los trabajos de los estudiantes, porque a veces tenemos un esquema en nuestra mente y queremos a todos los estudiantes y en todas las tesis meterlo ahí, ese es el esquema y no te puede salir. No, yo aprendí en esa tesis doctoral que la investigación es bellísima, es enriquecedora y que eso es un trabajo que se construye. Tú te planteas una guía, un diseño, un proyecto, pero la realidad, cuando tú estás en el campo de acción, es otra. Y ahí es donde está el verdadero aprendizaje de la investigación. No es lo mismo, o sea, es como dicen, investigarse aprendiendo e investigando. Un libro, todos sabemos que tenemos que tener la fundamentación teórica, pero cuando tú te metes en el proceso es que tú sabes lo que es una investigación. Y ahí es donde está el verdadero enriquecimiento, porque son tantas las anécdotas, tantas las experiencias, el hecho de tú irte a recoger esos datos, que te bloquearon los peligros a los que tú te expones. Yo diría que es la parte más linda de la investigación, el proceso de recolección, porque como decía Federica, ya tú tienes todo este montón de datos. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ponerte tu mente fría, fresca, ver qué procedimiento vamos a usar, pero esa experiencia tan linda que tiene la investigación de recolección de datos es maravillosa, porque yo creo que ahí es donde realmente tú aprendes. Yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho la investigación se hace porque se gusta, porque es una cantidad de horas y horas y horas que no son reconocidas. No es que tampoco quiera que me la reconozca, es decir, lo hago porque quiero y me gusta, ¿no? Pero es verdad que quitas tiempo a la familia, quitas tiempo a los muchos disfrutes, cuando te embarcas en un proyecto de investigación, y además el proyecto te va haciendo, me muero. Porque hay que analizarlo después cualitativamente, entonces, y porque además...